Hola a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial de Jovancart. En este tutorial vamos a hacer unas preciosas decoraciones navideñas y el hilo conductor de todos estos trabajos es que la base de todos ellos está hecha con cartón. Vamos a empezar haciendo estas dos preciosas decoraciones que además son súper fáciles de hacer. Vamos a cortar dos moldes con forma de corazón con 1 centímetro de diferencia de uno a otro. Lo primero que hago es cortar dos trozos de cartón con la forma del corazón grande y las voy a forrar con un trozo, una de ellas con un trozo de goma eva y la otra con un trozo de tela. Una vez tengo las dos bases forradas, voy a utilizar el corazón pequeño para hacer dos moldes en un trozo de goma eva o foamy de color rojo y voy a utilizar una técnica muy sencilla que es coger un cortador metálico o si no tenemos un cortador pues utilizar una pieza metálica con forma de algo. Yo estoy utilizando este cortador con forma de estrella. Lo caliento un poquito con un mechero y voy marcando, presionando un poquito sobre la goma eva y utilizando otro trozo de goma eva para poner en la parte de abajo y así el molde penetra perfectamente en la goma eva y queda la marca bastante profunda y queda muy bonito. También utilizo un buril con una punta redondeada finita que también previamente he calentado para acabar de rellenar los espacios entre las estrellas que he marcado. Una vez tengo los dos corazones recortados y marcados, los voy a pegar sobre la base que he hecho anteriormente. Pero antes de pegar estos dos corazones que he hecho con la goma eva roja, voy a acabar de forrar los trozos de cartón. En la parte de atrás le pego otro trocito de foamy o goma eva y también le forro los laterales. Corto una tira y con la pistola de silicona lo voy pegando para tapar todo el contorno que nos ha quedado del cartón. Antes de pegar los corazones rojos, en el corazón que he hecho de color blanco le voy a poner en el contorno un trocito de encaje para darle un aire pues así muy, no sé, muy dulce. Lo pego con la pistola de silicona caliente y después ya sí que voy a pegar el corazón rojo sobre este trozo. Tenemos que hacer que nos quede la parte exterior con el encaje que salga un poquito sobre el contorno exterior del corazón. Y ahora, antes de pegar los corazones, también lo que voy a hacer es pintarlos para no manchar la parte de abajo con la pintura. Utilizo una pintura dorada acrílica y un pincel plano y con el pincel que no esté demasiado cargado de pintura voy pasando ligeramente sobre la superficie sin ahondar para que se marquen bien las estrellas que he marcado antes con el cortador metálico. Y ahora sí que ya los pego sobre la base que he hecho y voy a hacer un lacito para decorar la parte de arriba. Para hacer el lacito, este lacito en concreto lo voy a hacer a ojo. Y os enseño a hacerlo así para que vosotras podáis hacerlo de la medida que os interese. Si por lo que sea tenéis algún problema, en el tutorial que hice anterior, que es una estrella de Navidad, está el patrón para poder hacer el lazo y podéis descargarlo y a partir de ahí hacer vuestro propio lazo. Lo primero que tenemos que hacer es cortar una forma como la que estáis viendo, redondeada, y que en los dos extremos sea un poquito más estrecha, para cuando doblemos esta parte nos quede la forma del lazo. Es muy sencillo, sencillamente vamos a pegar las puntas en el centro con un poquito de silicona caliente y una vez lo tenemos así vamos a tomar la medida para hacer la parte de abajo.
solamente vamos a intentar que por la parte central quede justamente debajo del lazo que hemos hecho y por los laterales salgan dos picos un poquito por la parte exterior de la primera parte del lazo. Una vez tenemos esto así cortado, lo pegamos, hacemos una pequeña tira para pegar en el centro y ya tenemos el lacito hecho. El mismo tono dorado que he estado dando en la parte superior del corazón que he hecho con las estrellas, y también le doy dorado al trozo de goma eva que voy a colgar en la parte de atrás para poder colgarlo. Este adorno lo podemos colgar tanto en el árbol de Navidad o donde nos apetezca. A mí me gusta muchísimo colgarlo en las manetas de las puertas. Ahora voy a acabar el otro corazón exactamente igual que he hecho antes, pero en este pues hago un poquito más de combinación de color. En la parte exterior la cinta de goma eva que he puesto es roja, también pintada con dorado. Le pongo otro lacito y le pongo también el colgador para poderlo colocar donde me apetezca. Y una vez tengo hechas estas dos preciosas decoraciones, voy a hacer un tercer corazón de una forma diferente. Es muy fácil, vamos a coger un trozo de goma eva roja lisa, un trocito de goma eva que sea brillante y voy a hacer un dibujo para luego pegar. O sea, la goma eva brillante va pegada sobre la roja que no tiene brillo, y voy a hacer un dibujo para que a través del dibujo de la brillante se vea la parte del fondo. Ya veis que es muy fácil hacer esto, es cuestión de tener un poquito de paciencia e ir pegando los trocitos. Y una vez tengo todos esos trocitos pegados, que lo he hecho un poco más grande que el molde de mi corazón para no quedarme corta a la hora de cortarlo, valga la redundancia, hago lo mismo que he hecho antes con los otros corazones. Le forro la parte de atrás, le forro el lateral y le pongo una tira para poderlo colgar. Y ya está acabado este tercer corazón, que ha quedado también súper bonito. Y ahora, después de hacer estos preciosos corazones, vamos a hacer otro reciclaje con cartón, y en esta ocasión se trata de una corona. Vamos a utilizar rollos de las cintas adhesivas, la parte interna de las cintas adhesivas que normalmente va a la basura, y lo que voy a hacer es forrarlos con un trozo de tela. He comprado un trozo de tela con motivos navideños y lo que hago es cortar un largo suficiente para poder enrollarlo en toda la parte longitudinal, y después le hago una doblez en uno de los laterales para cuando meta hacia adentro la tela, primero meto el trozo que no le he pegado el filito, el contorno, y después pego el otro trozo de tela sobre el trozo que he cortado antes, para que no se vea el final de la tela y se vea doblado y se vea bonito, se vea un buen trabajo. Una vez lo tengo bien forrado, voy a hacer lo mismo con unos cuantos rollos más. Ahora voy a hacer unos corazones. Voy a utilizar el mismo molde de papel que he utilizado para la manualidad anterior. Cojo dos trozos de fieltro rojo y con la ayuda de un alfiler aguanto el molde de papel sobre los dos trozos de fieltro para recortarlo y que me queden los dos trozos exactamente igual. El alfiler va muy bien para que, para que a la primera nos salga bien el corte. Y una vez lo tengo así cortado, voy a utilizar un hilo. Podemos utilizar hilo de ganchillo o podemos utilizar hilo normal doble. Yo, por ejemplo, aquí estoy utilizando un hilo sencillo para que veáis que también queda muy bonito. Vamos a hacerle una costura sencilla alrededor de todo el corazón, y una vez lo tenemos casi cosido, dejamos un trocito sin coser, lo rellenamos y cerramos la costura. Y ahora en un trocito de fieltro voy a hacer una decoración navideña, voy a coser una forma de un copo de nieve, y en este caso sí que voy a utilizar hilo de ganchillo porque es más gordito y lo necesito que sea gordito para que el dibujo se vea bien.
vamos a hacer, pues como estáis viendo, es cuestión de seguir los pasos que veis en las imágenes. Es muy sencillo de hacer, aunque no sepamos coser, realmente es sencillo, es cuestión de ir haciendo el dibujo de esta forma que veis. Vamos a utilizar una hebra de hilo suficientemente larga, o por lo menos lo vamos a intentar, para poder hacer todo el dibujo con la misma hebra. Después de haber hecho los palitos centrales, no hace falta, sencillamente tenemos que cuando introducimos la aguja ver por dónde la vamos a sacar y al meterla otra vez hacia abajo controlar que vamos a hacer bien el dibujo. Y es cuestión de tener un poquito de paciencia y repetir la misma operación hasta acabar el copo de nieve. Y una vez lo tengo acabado, con un molde que tengo en forma de estrella. Si no tenemos un molde, pues podemos hacer un dibujito de estrella y marcarlo sobre el trozo de fieltro. Lo marco con un lápiz de color y lo recorto. Y esta estrella va a ir cosida, sencillamente con una puntada, en el centro del corazón. Y así le va a dar un toque especial, porque además de la forma de estrella, está el dibujito del copo de nieve. Para ponerlo sobre el corazón, con la misma hebra de hilo que estaba utilizando, lo que hago es pasarle sencillamente un punto y ponerle una bolita brillante transparente en el centro. Y he hecho 4 corazones iguales. Una vez tengo los corazones acabados, los aparto y voy a hacer otra decoración para la corona. Voy a utilizar una tela que tengo de encaje y unos trozos de goma eva o foamy, y sencillamente he pegado los trozos de tela sobre el foamy con cola blanca. Una vez lo tengo pegado, he hecho un molde de estrella que se aguante justo encima de los rollos de cartón. Solo quiero que llegue las puntas de la estrella al rollo. Una vez tengo mi molde hecho, lo paso sobre la parte de atrás de la goma eva, donde tengo pegada la tela, y lo recorto. He hecho unas cuantas estrellas, 4 para poner sobre 4 de los rollos de cartón y alguna más para decorar la parte de abajo de la corona. Una vez tengo hecho lo que es la parte que va a ir sobre la decoración, que va a ir sobre la corona, voy a empezar a unir los rollos de cartón. Lo primero que hago es colocarlos en su sitio, intentando que me quede una forma redonda. Y una vez tengo la forma controlada, utilizo la pistola de silicona para pegarlo. Es importante que hayamos pegado muy bien la tela sobre el rollo de cartón para que cuando hagamos este paso no se nos vaya a desmontar la corona. Una vez lo tengo así, voy fijando, voy anclando todos los rollos de cartón hasta conseguir la forma redonda. Y ahora, muy importante, a modo decorativo, pero también para que ayude a sujetar toda la estructura de la corona, voy a utilizar una cinta de encaje alrededor de todo el montaje que he hecho con los rollos de cartón. La cinta de encaje que estoy utilizando tiene un nombre en mercerías que se llama entre dos, que quiere decir que los dos lados de la cinta tienen una terminación bonita, no tienen una terminación lisa en un lado y en el otro pues con formas así más trabajadas, sino que los dos lados son iguales. Y me voy a asegurar de pegarla muy bien en todo el contorno. Y es importante que la cinta no sea elástica, que sea una cinta que aunque tires de ella no ceda. Voy a utilizar la misma cinta para hacerle un cierre en la parte superior que va a servir para colgarla. Y como estoy pegando tela sobre tela, la pistola de silicona va a aguantar perfectamente la estructura. Porque aunque pesa, porque esta corona tiene su peso al estar hecha con las bases de cartón, pero al estar pegada tela sobre tela con la pistola de silicona caliente nos aseguramos que no se nos va a caer. Y ahora, una vez tengo la estructura montada y fija con la ayuda del encaje,
voy a empezar a montar los corazones. Yo la he montado de esta manera, pero bueno, podéis llenarla toda de corazones, toda de estrellas o hacer la combinación que más os guste o os apetezca. La idea de haber reciclado los rollos de cartón era lo que a mí me interesaba en esta manualidad en concreto. Pego 4 corazones y 3 estrellas, pero el corazón de abajo todavía no lo voy a pegar porque abajo le voy a hacer una pequeña decoración para que le cuelgue pues un detalle un poquito diferente. Quería realzar un poquito el tono crudo que tiene el fondo de la tela y entonces estoy utilizando el mismo hilo que he utilizado antes para hacer el dibujo del copo de nieve y voy a hacer unas pequeñas borlas de forma muy sencilla, así a ojo más o menos hago unas 50 vueltas en los dedos y hago unas borlas, exactamente he hecho 3. Estas borlas van a ir pegadas en la parte de abajo con un trocito más de cinta de encaje. Porque a ver, yo el salón de mi casa lo tengo decorado en tonos crudos y quería que me pegara con la decoración y entonces esto lo voy a poner en una puerta del salón que os voy a enseñar cómo me queda porque queda muy bonita. Bueno, por lo menos a mí me encanta porque es una corona diferente, tiene un estilo que me gusta y bueno, en fin, no me enrollo más. La cosa es que con el encaje pego en la parte de abajo con la pistola de silicona, igual que estaba haciendo hasta ahora, la cinta de una forma que me quede solamente en el rollo de abajo pegada hasta justo la mitad. Y cuando tengo pegada la cinta hasta la mitad, pego las estrellas, pongo de más a menos. Al principio iba a poner 3, pero lo veía demasiado largo y he acabado poniendo solamente 2. Pongo las 2 estrellas, corto el último trocito de encaje y justamente al final de la última estrella le pego las borlas que he hecho. Y ahora sí, ahora que ya he acabado de hacer las borlas y poner la decoración de abajo, le pego el último corazón. Y ya una vez he pegado el corazón, la corona está acabada. A mí la verdad es que me gusta porque tiene un aire diferente a lo típico que estamos viendo normalmente. Queda muy bonita. Como detalle final, en la parte de arriba le pongo un lazo bien bonito, bien grande, de color rojo. Y como os había dicho, os enseño cómo queda colocada en la puerta de mi salón. Alrededor de la puerta, en el marco, he puesto un lazo rojo, igual que el que he puesto en la parte de arriba, así como haciendo ondas, pegada con cinta de carrocero para que no me estropee la puerta. Ahí veis un trocito que se me ha colado en la imagen. Y bueno, la verdad es que la puerta luce muy bonita. Y ahora vamos a hacer otra manualidad. En este caso he dibujado 2 angelitos. El último trabajo que hice era un Papá Noel y me faltaba hacer un trabajo con angelitos para esta Navidad. Me apetecía muchísimo. Así que he dibujado un angelito y una angelita. Los he dibujado sobre un papel de acuarela. He utilizado un lápiz primero, un lápiz que sea muy suave para que no me quede marcado el papel. Después con un rotulador permanente he repasado el dibujo y después lo he pintado con acuarela. Se ha colado por ahí detrás, no sé si habéis oído una voz, era mi marido llamándome, pero bueno, son cosas que pasan cuando estás grabando. Quería comentaros que aunque vosotros aquí veis la acuarela hecha en 2 minutos, no que va, en 1 minuto, he tardado más o menos unas 4 horas en hacerla. No vayáis a pensar que la hago tan rápido como se ven las imágenes. Lo he pintado con acuarela y luego también he utilizado lápices de colores acuarelables para darles algunos detalles y he ido retocando y retocando hasta el punto que más o menos he dicho, bueno, aquí ya me gusta. Una vez lo tenía acabado, lo he escaneado y lo he impreso y como siempre os lo dejo para que vosotras podáis hacer el mismo trabajo. Vais a poder descargaros tanto los papeles como queráis. Lo podéis encontrar en mi blog y abajo en la caja de información del vídeo tenéis el enlace directo con el blog. Una vez tenéis los papeles descargados, vamos a cortar las siluetas que yo en el dibujo original veréis que está marcado a lápiz y se me olvidó pasarlo a rotulador, pero bueno, ese filito no se va a ver, entonces bueno, no pasa nada. Lo cortáis y vamos a utilizar, como estamos haciendo hasta ahora, cartón para hacer la base del trabajo.
Utilizo un trozo de cartón que sea bastante rígido, pero bueno, podéis utilizar el cartón que tengáis por ahí de cualquier cosa, incluso de una caja de cereales, de lo que sea, pero bueno, es mejor que sea un poquito, que tenga un poquito de cuerpo. Lo que hago es pegarlo sobre el cartón con cola blanca y, como siempre hago con mis papeles, es utilizar un trapo de algodón o un trozo de papel absorbente que esté limpio para quitarle lo que son las burbujas y para que me quede bien suavecito el papel, que no me quede feo. Una vez lo tengo seco, completamente seco, para no estropear el pincel, le he dado una capa de barniz transparente y mate para proteger el papel. Y hago un corte de más o menos 1 centímetro más ancho al contorno de lo que es el papel. Una vez lo tengo así, voy a hacer una pasta para simular lo que sería un poquito de nieve. Voy a utilizar carbonato cálcico. Voy a poner 2 cucharadas de carbonato cálcico. Si no tenemos carbonato cálcico, podemos utilizar talco, el talco que se utiliza pues para los bebés. 2 cucharadas de cola blanca y 1 cucharada de pintura blanca acrílica. Se trata de hacer una pasta que sea espesa, que podamos darle un poquito de forma y recuerde un poquito pues, a la nieve. Si nos sale demasiado líquida, le vamos a añadir más polvo para que nos quede espesita. Tenemos que ir mezclando hasta que nosotras veamos el punto en que la pasta tiene consistencia, que no se nos queda líquida. Una vez la tenemos hecha, vamos a darla en todo el contorno del cartón, en el contorno del dibujito. Vamos a ir depositándola con un pincel, dando golpecitos, para que nos quede de forma irregular, para que nos quede una forma divertida, simpática. Y vamos a hacer eso, sencillamente vamos a ir con paciencia, intentando con la otra mano no tocar la pasta para no manchar el dibujo. Por eso le he puesto una capa de barniz al papel, porque si en el caso de que me tuviera un accidente y se me manchara, con un trapito húmedo podría retirarlo sin estropear el papel. Una vez he dicho esto, que es bastante importante, cojo, ya habéis visto cómo suelto la pieza para que no, es que ni la roce, porque es que si no se me puede estropear. Una vez lo tengo así sobre un papel, voy a dejarlo sobre este papel y no voy a tocarlo hasta que esté completamente seco. Esta pasta, si la ponemos, por ejemplo, al sol, puede tardar entre 1 hora y 2 horas en secarse. Si es un ambiente seco y cálido, puede que en 1 hora ya esté seca. También voy a utilizar cola blanca y voy a ponerla sobre todas las estrellas, la corona que lleva en la cabeza, la estrella que lleva en las manos y las alas. La cola tenemos que darla, o sea, no que sea demasiada en exceso, pero tampoco tenemos que poner muy poca, porque ahora le voy a poner purpurina sobre la cola, y si ponemos muy poca cola no queda bien adherida. Entonces tenemos que poner una capa que sea suficientemente generosa sin excedernos para que toda la purpurina se adhiera muy bien. Utilizo purpurina blanca irisada, que me gusta muchísimo porque es semitransparente y con la luz da unos destellos que la verdad es que me gustan muchísimo y queda muy bien con el blanco y con el azul. Primero le doy con mucho cuidadito, empiezo dándole sobre las alas y sobre la estrella. Al final acabo dándole por todos los sitios, la acabo cubriendo casi completamente. Tanto la cola blanca como la masa que he puesto en el contorno está todavía húmeda, por eso tengo que aprovechar este momento para que todo se adhiera bien. Una vez lo tengo así, lo retiro y lo dejo secar. En la angelita chica hago lo mismo. Y si cuando ya hemos quitado la purpurina vemos que hay algún trocito que no vemos suficiente purpurina, porque puede pasar, volvemos a colocar un poquito de cola blanca, presionamos con el dedo y así nos aseguramos de tener la cantidad que nosotros queremos. Y la verdad es que queda súper bonita. Cuando están completamente secas, el cartón, de haber puesto la cola blanca y haber puesto la masa alrededor, se queda como un poco redondeado. Entonces lo forzamos un poquito para que quede lo máximo plano posible.
Y ahora pues eso, voy a decorarlas y voy a decorarlas utilizando cosas muy sencillas. Utilizo cinta de raso para ponerle un colgador en la parte de arriba y también le pongo un lacito en la parte superior. Y después, pues bueno, he tenido la suerte, porque la verdad es que ha sido de pura casualidad, que he encontrado en una tienda, en un bazar de esto de los chinos, he encontrado una cinta que es para cintas de regalo, que tiene como copos de nieve, como formas de copos de nieve. Entonces lo he utilizado para hacer la decoración. Le pego 3 de estos copitos, uno en el lazo y 2 o 3 más por la parte de abajo, y en el centro de cada copo le pongo una estrella. Pero si no tenemos estos copos, porque es muy probable que no lo encontréis, porque yo he ido una segunda vez a buscarlo y ya no lo tenían, ya no he tenido más suerte, me he quedado con esa tira, pues podemos utilizar, por ejemplo, estrellas o bueno, pues echar un poquito de imaginación y decorarlo como más nos guste o nos apetezca. Yo os ofrezco estas dos propuestas que la verdad es que a mí me encanta cómo han quedado. Yo ya los tengo colocados en una estantería de mi salón. He utilizado la guirnalda que hice en las navidades pasadas, que tenéis el tutorial en mi canal, y he colgado la angelita de un jarrón con unas flores que pegan perfectamente con los tonos del dibujo, y al angelito en un marco que tengo vacío que utilizo para diferentes decoraciones. Y ahora vamos a hacer este trenecito que veis con este paisaje. He hecho otra vez, he estado pintando un poquito y he hecho un dibujo, y a partir de ese dibujo vosotros tenéis que imprimir, os dejo también en el enlace que tenéis debajo de la caja de información del vídeo, tenéis el enlace directo a mi blog donde podréis imprimir estos papeles. Tenéis que imprimir 4. Vamos a utilizar, como hemos hecho hasta ahora, una base de cartón para hacer todo el trabajo. Vamos a utilizar en principio, como os decía, 2 de las hojas, que las 2 primeras son iguales, y vamos a pegarlas sobre el cartón con cola blanca. Vamos a poner una capa que quede bien extendida, sin grumos ni pegotes, y con la ayuda de un trapo de algodón o con un papel absorbente vamos a darle pequeños pases desde el centro hacia los exteriores para quitar las posibles burbujas de aire. Vamos a dejar el contorno del papel para después, cuando está seco, cortar a la vez el cartón y el papel y nos quede un corte bien bonito. Una vez tenemos todas las hojas pegadas, vamos a recortarlo. La primera hoja que tiene el dibujo entero vamos a dejarla tal cual, solo vamos a cortar por el contorno exterior. La segunda hoja vamos a cortar sobre el tejado de las casitas y vamos a dejar que solamente se vea el paisaje de abajo y las casitas. Aquí veis la primera y la segunda hoja. La primera queda entera, el dibujo entero, completo, y la segunda por las casitas. Y las dos siguientes tenemos que cortar por el contorno del tren y la última pues muy sencilla, solamente el contorno que está pintado. Una vez lo tenemos así, vamos a empezar a montar la estructura. La parte de atrás, que es la que está el dibujo entero, le voy a poner una trasera con goma eva o foamy. Las siguientes partes no hace falta que le pongamos trasera. Una vez lo tengo así, voy a utilizar la misma pasta que he utilizado antes para hacer nieve sobre los tejados y en algunas partes de los dibujos. Antes de que se seque la pasta, que tenemos rato y podemos hacerlo tranquilamente porque tarda entre 1 y 2 horas en secarse, vamos a poner purpurina sobre toda la nieve que hemos colocado y vamos a presionar un poquito con los dedos para que se adhiera bien. También voy a poner nieve sobre el tren, pues en la parte de arriba, sobre las ruedas, un poco de escarcha sobre los regalos, y también voy a poner nieve en el último trozo del dibujo, el que es solamente como unas formitas así como redonditas que imitan un poquito a la nieve. Voy a cubrirlo todo con purpurina, voy a sacudirlo y bueno, las piezas van quedando así para montarlas una sobre otra. El último trozo, además, para darle un pequeño toque, pues bueno, le he añadido unos brillantitos en la parte de la izquierda, pero no es necesario, yo no sé. Y pensaba al principio ponerle más, pero al final no me acababa de convencer porque quería que fuera lo más blanco posible. Ahora voy a utilizar unos trocitos de cartón
que son muy importantes. Yo resulta que tengo este cartón, que es un cartón fino, y entonces necesito un grosor, un cierto grosor como de 1 centímetro, 1,2 centímetros o una cosa así, para separar una capa de otra, porque entre las capas voy a poner luz. Entonces necesito una separación para que también haga un efecto 3D, para que se vea con profundidad, y además necesito un espacio donde poner las luces. Entonces lo que hago es buscar, en este caso yo he pegado 3 trozos de cartón, pero vosotros si tenéis otro cartón que es más grueso, pegando solamente 2 trozos, o uno que sea más grueso, solamente uno, pues eso ya va en función del material que tengáis. Una vez tengo pegada en la parte de abajo el primer trozo de cartón, la parte superior, que es la única que se va a ver, porque lo demás va a estar cubierto, la cubro con goma eva o foamy en blanco irisado, del mismo color que la purpurina. También he hecho otros pequeños taquitos, porque la parte superior necesitamos que tenga un punto de apoyo. Cuando ponemos esto aquí, si las casitas no tienen un punto de apoyo, se van bastante hacia atrás. He comprado estas luces que tienen la caja de las pilas súper pequeñita y me cabe perfectamente entre las capas que voy a hacer. Lo que es la caja va a ir en la primera capa, en la parte de atrás. Tiene 3 opciones, que sea intermitente, apagado o encendido con la luz fija. Calculo más o menos cuántas lucecitas quiero en cada uno de los huecos que voy a hacer y utilizo la pistola de silicona caliente para pegar el cable. Para que quede bien unida, bien pegada, lo que es el cable a la base, utilizo unos trocitos pequeños de foamy o goma eva para que quede perfectamente unido y no se me despegue el cable. Y una vez tengo el cable bien situado, le voy poniendo trocitos de goma eva hasta conseguir pues eso, que casi no se vea, que quede lo más oculto posible. Y una vez tengo esto colocado, voy a colocar la primera capa. Le pongo cola blanca, pero en algunas ocasiones también me voy a ayudar con la pistola de silicona caliente, porque la goma eva pues le cuesta un poquito de secar con el papel, cuesta más o tarda más, y a medida que vamos construyendo la estructura es más complicado que se vaya aguantando. Entonces le pongo cola blanca sobre el cartón y le pongo un poquito de goma eva sobre el contorno, le pongo un poquito de silicona sobre el contorno de goma eva. Una vez lo tengo así, pues voy haciendo los mismos pasos una vez y otra vez hasta llegar a la última capa. Cuando he llegado a la última capa, en la parte delantera, como toda la nieve la he cubierto de purpurina, pues brilla mucho y entonces quiero realzar ese brillo que tiene en la parte de adelante. Entonces lo que hago es pegarle unas lucecitas en la parte de abajo, utilizo otra vez otros pequeños trocitos de goma eva y pego un trozo de goma eva liso cortado, o sea con brillante, pero sin papel ni cartón, sencillamente la goma eva cortada de una forma ondulada para tapar esas luces que van en la parte delantera. Y ahora pues me queda rematar un poco el trabajo, por los dos laterales, por la parte de abajo y por la parte de atrás. Lo que he hecho es hacer con unos trocitos de cartón, unos moldes a medida, los he forrado con goma eva blanca irisada y voy poniendo pues trocitos de goma eva, sobre todo en los cortes, para que no se vea, para que se vea pues la terminación más bonita posible. Y en la parte de abajo le coloco un trocito de fieltro. Voy colocando trozos hasta el punto de que se vea perfecto, que no se vea cartón por ningún sitio y que no se vean las luces por los laterales. Y como toque final le pongo unas estrellitas por aquí y por allá, siempre con los mismos tonos, sobre todo haciendo que el blanco destaque. Y bueno, a la parte de abajo, como os he dicho antes, le pongo un trocito de fieltro para que quede bien rematado. Y esto pues ya está acabado. Es una cosa muy coqueta, solamente nos queda encender las luces y ver la magia que se produce al ver esta profundidad, este efecto 3D que tiene, tan simpático, que vemos las estrellas, las casitas, el tren y la parte de adelante, todo en diferentes planos y nos da esa sensación de profundidad. Y hasta aquí ha llegado este tutorial de Navidad, espero que lo hayáis disfrutado. Quiero desearos a todos unas muy felices fiestas y solo me queda deciros una cosa, un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial.